Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá es un nuevo encuentro de los jueves que tenemos entrevistas amigas y hoy tenemos para tratar el tema de la dislexia. Justo nos tocó este día que es el Día Internacional de la Discapacidad y la verdad que es un día para reflexionar mucho sobre esta temática, ¿no? Derrumbar todas las barreras que se van poniendo a las familias de las personas con discapacidad y a las personas con discapacidad para poder desarrollarse plenamente. Así que bueno, es un día que llamamos desde Docentes Inclusivos a la reflexión. Hoy convocamos a María de Los Ángeles Marvacio, que es licenciada en psicopedagogía. María de Los Ángeles estuvo vinculada al Hospital Italiano, al Hospital Garraham, donde ahí terminó de definir su perfil y profesional y está relacionado con la neuropedagogía, los trastornos del espectro autista, los trastornos del aprendizaje en la lectoescritura, neuropedagogía y psicopedagogía forense. Y actualmente trabaja en la Municipalidad de Almirante Brown como asesora en el departamento legislativo con la temática que ella le compete, ¿no es cierto? Así que la vamos a invitar a María de Los Ángeles para que se reúna y podamos conversar con así podemos conversar con ella. Hola, hola Claudia, ¿me escuchás bien? Hola, ¿me escuchás? ¿Me podés escuchar, Claudia? Sí, yo te Sí, escucho, se ve que mala conexión. escuchando. ¿Me escuchás Bueno, vos? vamos a ver si nos podemos. Yo sí te escucho perfecto. Bien, yo también te escucho bárbaro. Bárbaro, María de Los Ángeles, ¿cómo estás? Bien, todo bien acá, esperando para que llegara ese momento. La verdad que una propuesta muy linda para que podamos intercambiar experiencias bueno, de algo que es muy importante, que podamos todas y todos estar informados sobre este tema. Porque docentes inclusivos nos siguen muchos docentes, Ujú. también hay papás, alumnos que por ahí tienen los trastornos o alguna discapacidad de la cual nosotros podamos hablar en otro momento. Entonces, dar herramientas desde docentes inclusivos para que se pueda trabajar mejor. Entonces, por eso Ujú. Sí, claro. muy preparada y quería que, bueno, que nos digas vos un poco para que puedan comprender los docentes que están ya sea en una institución o de manera particular, ¿no? Pero que sepan, ¿no? ¿Qué es la dislexia? Eso es lo que. Eh,
Bueno, la dislexia o sea, la dislexia se manifiesta a través de un déficit en la lectura de palabras y en esa decodificación fonológica, que tiene que ver con la correspondencia del grafema y del fonema, ¿no? Que ustedes saben muy bien los docentes de qué se trata. Y bueno, se presenta a través de diferentes formas, como ser, por ejemplo, omisiones, sustituciones, adiciones, inversiones de palabras o de parte de alguna de la palabra, ocasión, que a veces puede ser de una manera, digamos, natural o de una forma de esto aparece en los primeros años de la escolaridad, como ser en un primer grado, donde obviamente ya el niño o la niña ya tiene escritura, el conocimiento del alfabeto, entonces aparece en esa primera instancia, y esto obviamente, que como dije antes, le trae dificultades en el aprendizaje y le genera frustración, le genera miedos, le genera inseguridad, y muchas veces es por ahí interpretada desde otro lugar, porque a veces se confunden los síntomas que el chico o la niña manifiestan, como por ahí pueden manifestar problemas de conducta, o por ahí desgano, y digamos, si se lo malinterpreta, pensando que, bueno, no quiere aprender, o que tiene otras patologías, y la realidad es que esa frustración hace que no pueda lograr el aprendizaje como quiere. Trastorno del lenguaje Sí. en cuanto a la lectura o a la escritura, digamos. No, se cortó un poco, Claudia, y no te escuché lo que me dijiste con respecto a la escritura. Claro, si la dislexia está dentro de los trastornos de aprendizaje del lenguaje, pero está dentro de escritura o lectura. No, está dentro de lo que tiene que ver con la lectura. Lo que pasa que obviamente incide en lo que es la escritura. La dificultad que aparece en la lectura trae luego dificultades, obviamente va a traer dificultades en la escritura. Por eso esto que yo decía antes, que puede haber omisiones en la palabra, puede haber adiciones, también puede haber faltas de ortografía. Esto representa un poco la problemática que el niño o la niña presenta frente a esta dislexia. Ajá. ¿Y cómo se detecta esa dislexia? ¿En la casa o en la escuela se detecta? Mira, la verdad que es una forma, digamos, desde la casa o desde la escuela, es algo, digamos, fácil de dilucidar, porque cuando se observa que el niño o la niña no lee de manera correcta, pongámosle como tendría que ser a su edad correspondiente,
al grado que esté cursando, es un llamado de atención. Yo considero que Claro. para mí es fundamental y es pero muy importante el rol de ustedes, porque ustedes son las personas que están con ese niño, esa niña, en el aula de manera continua durante muchos días de la semana, mucho tiempo, un horario muy extendido, y entonces son los que pueden observar, porque además tienen más herramientas por ahí que una mamá, un papá, o la persona que esté a cargo de ese niño, esa niña, y que pueda observar esto. Pero esa es una de las maneras, No, se puede visualizar. Por ahí, sí. en la etapa en que empieza, digamos, a adquirir la lectoescritura, digamos, Sí, por supuesto, ahí es cuando lo vamos a visitar. por supuesto, claro. Claro. Pero, por ejemplo, en el primer año de la escuela primaria, Mm. no podemos, creo, quizá nosotros decir, este nene me parece que no. No, Yo creo que son como todavía los primeros pasos. claro, la realidad es que, mira, leyendo mucho sobre este tema y uno, ¿no? Teniendo pacientes y hay algo que Rufina Persson, que es una psicopedagoga que ha estudiado mucho sobre este tema, ella considera Sí, y dice que es un error pensar que esta dificultad hay que esperar para diagnosticarla hasta que el niño esté en tercer grado. Lo que ella dice que una vez que el niño, claro. la niña ya tiene adquirido el proceso de lectoescritura y uno puede observar qué dificultades puede ir presentando. O sea, uno va a visualizar, ustedes en el aula lo que van a visualizar es un desfasaje con sus compañeros o compañeras. Entonces, lo que ella dice es que Claro, si uno espera tanto tiempo, es un tiempo perdido, porque es un tiempo que podemos sí, ganar para poder avanzar con un tratamiento. sí. Sí, yo eso lo puedo ver. Lo que pasa es que en el primer año, digamos, de Mm, la escuela primaria, uno respeta el tiempo, por digamos, de supuesto. aprender de cada nene. Entonces, por ahí la lectura, uno, bueno, digamos, evalúa un poco más, quizás en el segundo año, y Ujú, en el tercero, porque sí se exige que tenga la claro, alfabetización completa para pasar el segundo ciclo, claro. cosa que me parece también terrible, porque me parece que, bueno, que hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Claro, De cada sí, nene sí, para sí. adquirir esa lectoescritura. Ujú. Pero en cuanto a la dislexia, eh, a veces se piensa que porque escribe mal, lee mal, Claro, no. pero no es así. No, claro, claro. Sí, 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 claro. Claro, Totalmente de claro, acuerdo, sí, no tiene, o sea, no porque escriba mal va a leer mal. Eh, sí, claro, se asocian algunas características, pero no es exclusivo de que porque escribe mal va a leer mal. Eh, claro. no es de esa manera. Por eso hay que tener una observación muy minuciosa de esto y por eso hay, como dice Person, que hay que esperar a que el niño tenga adquirida el conocimiento del alfabeto y que tenga adquirido la lectura. Eh, pero sí no dejar esperar mucho tiempo porque es un tiempo perdido que Claro. se puede utilizar para poder, digamos, sabemos que esto no tiene cura, no es que esto es una enfermedad que se cura, pero sí con estrategias, con un tratamiento adecuado, se puede lograr una compensación, digamos, de esta dificultad. O sea que es un trastorno o una afección que lo va a acompañar a lo largo de su vida, no solo de su trayectoria escolar, Claro, claro. sino a través de su vida.
Sí, porque inclusive... Y claro, en la escuela, ¿cómo se lo puede ayudar? ¿Es un trastorno que permite que tenga, por ejemplo, un acompañante, una maestra integradora, por ejemplo, para que lo ayude más de cerca en el uno a uno, o no hace falta eso? Mira, la verdad que no es algo fundamental, no es esencial. Eh, a ver, esto siempre se habla, obviamente, con la familia, con el terapeuta, la terapeuta que esté a cargo del tratamiento. Es algo que se consensúa y se puede dialogar entre todos y poder ver qué es lo mejor para ese niño, esa niña. La verdad que todo depende de cada niño y cada niña cómo presenta esa dificultad. Sabemos que todos somos distintos y cada uno tiene una forma diferente de poder manifestar la dificultad que presenta. Entonces, cada tratamiento es individual, no podemos generalizar, pero sí podemos decir que no es fundamental que tenga una maestra integradora dentro del aula. Si el docente puede tener Ajá. herramientas, o sea, el docente puede trabajar, obviamente, en concordancia y interdisciplinariamente con la psicopedagoga o la fonoaudióloga o con ambas, si es que está en tratamiento con dos profesionales, trabajar para que le puedan brindar estas herramientas y que el docente las pueda aplicar tranquilamente. Claro, en realidad, o sea que para el docente que está a cargo de un grupo de primaria o de secundaria, tendría que tener el apoyo para tener herramientas quizás del Sí, equipo de orientación escolar, para que se lo sí, brinde, ¿no es claramente. cierto? O sea, no tiene que ver con, porque las maestras o los profesores, más las maestras, ¿no? En la escuela primaria son como de machacar mucho Ujú. para ver si de esta manera, con esa sobre ejercitación, aprende el niño. Y sin embargo, no pasa por ahí. Se necesita de otro tipo de No. herramientas y de tratamiento. Eso es muy importante para que Mira, se tenga, digamos, claro. por eso es fundamental tener un diagnóstico concreto de que es una dislexia. Entonces, teniendo un diagnóstico, Claro, se va a poder trabajar sobre ese niño o esa niña de manera adecuada cada una de las áreas que intervienen, como ser la escuela, como ser la familia y como ser los profesionales que lleven a cabo el tratamiento, porque obviamente que para el chico, para el niño, la niña, es muy frustrante estar en una situación que no se sabe qué pasa con él y como decís vos, tal vez la sobreexigencia de esto hace que se frustre cada vez más. claro, Y o sea, no tiene que ver con que, bueno, vamos a exigirle para que pueda hacer más. No, a veces tenemos que tener otras herramientas que sirvan para que el niño y la claro, niña puedan lograr ese aprendizaje que la escuela quiere o los contenidos que para cierto grado se necesita llegar, cumplir, digamos, y no es, por ahí no es de esa manera, habría que, digamos, buscarle las herramientas adecuadas. Pero para eso es necesario, como decís vos, el trabajar con los profesionales a cargo. profesionales que estén sobre el tema. Porque a mí, por ejemplo, en la experiencia como maestra de primaria, en mi caso, como yo pude, digamos, siempre, cada vez que
veía algo que no podía resolver, me llamaba a estudiar un poco más. Así que esto también me ayudó el poder estudiar el profesorado en esa época se llamaba profesorado especializado en retardo mental, aunque el nombre suene feo, pero es así el título el nombre del título. Pero eso me brindó muchas herramientas para detectar en el grupo de niños de escuela común un montón de trastornos, de patologías, que a veces ni siquiera los papás las habían visto en sus niños. Entonces, a mí eso me ayudó y me preparó un montón. Pero no todos los docentes, no todos los maestros, y menos los profesores de secundario que en realidad dan una materia, tienen por ahí el interés de hacer un profesorado o un postítulo, digamos, que tenga que ver con la educación especial. Eso ya creo que es algo más vocacional, pero sí creo que tienen que interesarse en tener herramientas para distintos tipos, digamos, de trastornos o patologías que se pueden ir presentando en la vida diaria del docente. A mí, por ejemplo, me pasó que yo tenía un nene que había tenido en primer grado, lo habían hecho repetir en la escuela, ¿no? Eh, Pasó a segundo, también lo hicieron repetir. Y yo estaba en tercero. Entonces dije, bueno, ahora en tercero vienen, yo nunca nombro escuelas porque viste que si no se arma un lío bárbaro. No, no hagamos Porque a lío. veces depende de la gestión, viste, del momento, esas cosas no se dicen. Sí, sí, sí. Pero ahí va la trayectoria escolar de cada alumno, ¿viste? Así que bueno, en este caso, a mí se me acercan del equipo de orientación escolar en el mes de abril y me dijeron, mira, este nene tiene que repetir. Y a mí ahí ya me agarró un ataque, porque es lo peor que me pueden decir, porque con mis ideas de Claro. inclusión, de promoción, de que no se atrasen un año para que tengan después sobredad y que por ahí dejen la escuela, que es lo que yo no quiero, para mí era lo peor que me podían decir. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo recién empiezo con este nene. Vamos a ver, te voy a ir contando, Claro, le dije a la claro. gente del equipo de educación. Y bueno, sí, empecé a ver que el nene tenía muchas dificultades. Obviamente que nunca lo hice leer en público, porque al lado mío tampoco podía leer. O sea, era un nene que tenía muchas dificultades para la lectura. Y lo empecé a mirar y bueno, también tenía muchas dificultades en la escritura. Entonces yo dije, este nene ya yo tenía como una mirada de que podía tener dislexia, porque, por este tema, ¿no? De omisión de letras, Ujú. de cambio de dirección de letras o de sustitución de sílabas. Entonces dije, avisé en el equipo de orientación escolar y me dijeron sí, pero en realidad la familia dice que no tiene esto, que él es como rebelde, como que no tiene ganas, como que Claro, es vago, como claro. que... Lo que Y hablábamos bueno, antes. ahí Claro. había una disyuntiva, porque viste, por un lado el nene yo lo sentía y lo veía Ujú, que estaba muy ansioso en la escuela, ujú. se frustraba, y más cuando llegaba ya la hora del área de prácticas del lenguaje, porque no quería saber nada, ni leer, ni escuchar, ni hablar, ni nada. Nada, claro, Era una negación lo claro. que tenía. Y bueno, ahí en esos casos, ¿no? Tanto como para este tipo de trastorno, como para otros, ¿no? Que hay de aprendizaje. ¿Qué se hace, ¿no? En estas situaciones donde las familias no aceptan tampoco, ¿no? Que hay. Y la escuela, para colmo, ¿no? Que toma una decisión, digamos, como única, digamos, unipersonal, y decide, bueno, no, entonces tiene que repetir porque no puede leer, no sabe leer, ¿Y por qué no tiene logra que los estar contenidos? claro.
Y bueno, y así es como que se arrastra, digamos, ¿no? Claro, Esa trayectoria escolar sin que el niño tenga lo que necesita, porque en realidad yo lo que necesito es que ese nene que tiene dislexia tenga el tratamiento que necesita, ujú, tenga el apoyo de un docente que lo guíe, que lo acompañe, con la manera y la forma que él necesita para ir progresando ujú, y para pasar aparte sus trayectorias escolares de manera feliz, no que sea un suplicio tener que ir a claro, la escuela. claro. Entonces, ¿no? Eh, cómo estar, ¿no? Entre esto, entre la familia y la escuela también, ¿no? En estas situaciones. Es un poco Es difícil. difícil, es difícil. Te voy a decir que para nosotros también es difícil como profesionales, porque Sí, cuando hay que diagnosticar, digamos, cuando hay que hacer una evaluación y luego poder transmitirles el diagnóstico, muchas veces pasa esto que decís vos, que no hay aceptación, o, bueno, niegan esto, o no encontramos este acompañamiento, que la realidad es que todos tenemos que entender, principalmente la familia, que el niño o la niña tiene una dificultad y lo que más necesita es el acompañamiento, el estímulo, el poder hacer los tratamientos adecuados, porque si no es muy difícil, es muy difícil, es muy complicado. Yo lo que siempre digo y me parece que es fundamental que las cuatro patas de la mesa estén firmes, que seamos, digamos, que esté la familia, la escuela, el niño y los profesionales, las cuatro, sí, esas cuatro puntas podamos estar firmes para que la mesa sí, esté firme, recta, perfecta y que podamos claro, ir encaminar a ese niño, a esa niña al tratamiento, a la ayuda que necesita, y que la realidad es que lo que hay que por ahí, digamos, transmitirle a la mamá, al papá, es el cambio que puede, o sea, marcarle no es, lo malo de esto, ya sea la claro, dislexia, ya sea cualquier dificultad que presente, sino no marcar lo malo, sino marcar que si hacemos o sea, si hacemos todas estas cosas, podemos lograr un montón de cosas más. Pero siempre claro, fortaleciendo al niño o a la niña, o sea, en su potencial, porque si nos paramos frente a la debilidad o frente a esa dificultad que presenta, obviamente que no va a lograr cambios. Por eso es muy importante que no resaltemos el resultado dentro del aula, sino que resaltemos el proceso, o sea, los pequeños logros que va teniendo sean lo beneficioso o sea, digamos, el decirle, mira, lo que lograste, qué bien esto, o sea, ese estímulo, esa ayuda es muchísimo para un niño, para una niña que está frente a esta dificultad, porque para ellos eh, estar en esta, o sea, tener esta dificultad es sentirse menos que los demás. Y la realidad es que no son menos que los claro, demás, porque los niños con dislexia tienen una inteligencia igual que cualquiera. O sea, la sí, dislexia no es una discapacidad, eso tenemos que como dejarlo bien en claro, que la dislexia no es una discapacidad, claro, ni es una enfermedad, sí, eh, simplemente es una función distinta del cerebro, ¿sí? Obviamente sí, hay un montón de cosas para explicar, que no es el momento, no lo vamos a poder explicar acá porque es algo muy largo, pero es muy importante que los docentes, que son las personas que están con estos niños y estas niñas en el aula, puedan tener estas herramientas, que puedan saber de qué se trata, que puedan saber que, no sé, aplicando estas estrategias pueden lograr que el niño o la niña modifique algunas cosas o sea, de esta dificultad. Es muy... aparte, María de los Ángeles, Mm, eh,
disculpa, pero justamente con esto que decís vos, ¿no? Que remarcás, justamente de que no, que tiene una inteligencia igual al resto. No es que la persona que tiene dislexia tiene una inteligencia menor. No, no. Entonces, a mí lo que me pasaba también con otro alumno es que todo lo que tenía que ver con los contenidos que estudiaba, me los podía contar, me Ah, los podía decir claro, de manera oral. claro. Lo que no podía era escribírmelo. Yo no le entendía, él no podía leerlos, pero yo sabía que él sabía, porque me los expresaba, porque ante las preguntas las respondía perfectamente. Entonces, ahí empieza esta disyuntiva también con la escuela, ¿no? Claro. Porque yo le digo, pero yo le tomo de manera oral el examen. Si Ah, él tiene que saber los contenidos de historia, de geografía, me los contesta bien. ujú, ¿Por qué tiene que repetir? Porque no, o sea, lo que se dice, digamos, es no está alfabetizado, punto. Y es claro, como que lo cierran ahí. claro, Y claro. entonces, y de verdad, es como que para mí de esa manera se tira abajo al alumno, no Por se lo supuesto. está motivando, mirando lo que puede. Él sabe, pero lo puede expresar De otra desde manera. otro lado. Ujú, Desde la escritura y desde la lectura lo va a lograr, pero por ahí lo va a lograr un poco más tarde, claro. más adelante, no sabemos. Pero incluso en otras situaciones también yo conocí chicos con dislexia que han seguido incluso la universidad Mm, con la ayuda de un tutor para la lectura, porque hay mucha lectura, para la ayuda en resúmenes, pero todo lo que tiene que ver con los saberes los puede trabajar muy bien. claro. Entonces, a mí me parece como que hay que repensar todo esto, ¿no? Sí, Otros no, otros justamente deciden que no, que el fuerte no está por el lado de estudiar algo académico, universitario, y deciden estudiar algo que tenga que ver más con lo creativo, con lo artístico, que también está bien, pero no es exclusivo, digamos. Pueden estudiar lo que quieran cuando terminen el secundario. sí. Como vos decías, es una afección que la van a tener a lo largo de la vida. Ujú, Entonces, la inteligencia es igual a la de otros, pero sí, tiene algunas dificultades que en las trayectorias escolares necesitan un apoyo, ¿no? Del profesional especializado que hay que consultar, que hay que tomar turnos para seguir el tratamiento y de esa manera, en comunicación con la escuela, poder ir avanzando y haciéndole más fácil su vida escolar, ¿no es cierto? sí, claro. E ir logrando los Ujú, objetivos de sí, aprendizaje. sí. Sí, claro. Es, eh, es un poco complicado cuando uno ve el todo, ¿no es cierto? El todo, la institución, escuela, el rol del docente, la familia, ¿no? Es como que a veces se hace un poco más difícil ponerse de acuerdo, ¿no? En esas famosas reuniones que hay de equipo básico, ¿no? En las escuelas, el equipo de orientación escolar, los directivos, se Ujú, cita a la familia, al equipo de tratamiento externo del niño, y cuesta a veces ponerse de acuerdo, llegar a una conclusión, eh, donde los papás estén de acuerdo, la escuela esté de acuerdo con a través del equipo de orientación de la escuela, que son los profesionales, ¿no? Que dan, digamos, su palabra, digamos, desde sus saberes, y la maestra que desde su experiencia dice, bueno, a pesar de que no lee, no escribe como esperamos, pero él
conoce, tiene los contenidos para este año escolar, para mí puede promocionar este año. Entonces, a veces es un poco complicado esto. A veces se ve un poco complicado ponerse de acuerdo entre todos, ¿no es cierto? Sí, sí, Porque en definitiva, yo no dudo que todos queremos lo mejor para ese niño, y más que nadie en la familia. Pero a veces hay familias que te dicen, por ejemplo, yo quiero que mi hijo repita, este año que repita porque no sabe nada. Entonces, viste, vos te encontrás ante claro. eso que decís, ¿qué hago? Porque me lo está pidiendo la familia, ¿viste? Antes no puedes ponerte en contra de eso tampoco, porque es una decisión No, de los padres, o sea, claro, es una decisión de los padres. Digo, qué difícil se sí, hace, ¿no? claro, Todo esto. Un poco claro que eh, sí. nosotros, Pero digamos, como profesionales de la educación o de la salud, buscamos todas las herramientas para bien de ese niño. mm, Pero en definitiva, después también define la familia, ¿no? sí, No va a hacer lo que no quiere y lo por, que no le parece que por es supuesto. adecuado. Es así, sí, tal cual. Sí, tal cual como vos lo decís. La realidad es que cuando se tiene el diagnóstico, lo importante, lo principal es poder sentarse con la familia y con el niño o la niña y poder transmitirles de qué se trata esta dificultad, qué es la dislexia, cómo se puede trabajar, o sea, cuáles son, cuál es el tratamiento que se va a llevar a cabo, cómo se va a trabajar con los diferentes factores que influyen, como ser la escuela, como ser la docente, como ser también la familia, o sea, informar sobre esto, porque también lo que pasa, y nos pasa habitualmente a nosotros en el consultorio, es el miedo a esto de que me dicen, tiene dislexia, uy, mi hijo es discapacitado. Y esa cosa de, y no, a ver, paremos, justo hoy que es el Día Internacional de la Discapacidad, que, ¿no? Hay que hablar de esto, hay que digamos, repensar un poco esta palabra que llamamos discapacidad, y poder eh, buscarle, o sea, buscarla o por ahí definirla desde otro lugar, ¿no? Que suena como, ay, los padres se sienten así, se sienten mal, se sienten frustrados, sienten que su Sí, sí, hijo no va a poder tener una vida normal. claro, Creo que es normal, o sea, ¿cuál sería la normalidad? Entonces, frente a eso hay claro. que hablar mucho, hay que informar mucho. Entonces, me parece que lo principal que tiene que hacer la escuela, que tiene que hacer la docente, que tiene que hacer el profesional, es sentarse, ser claros, hablar y dar a conocer cuáles son, Sí, o de qué se trata esto, y bueno, y buscarle las claro, herramientas adecuadas para ese niño, esa niña en el aula. También es muy importante que sepan que hay una ley que los ampara. Está la ley 27.306, que es la ley de abordaje integral de las dificultades del lenguaje, que tiene perdón, de las dificultades específicas del aprendizaje, que tiene que ver con la dislexia, la disgrafía y la discalculia, ¿sí? Entonces, esta ley, ellos tienen que saber que existe, que está, que pueden reclamar ante cualquier situación que la escuela no esté de acuerdo, o también ustedes los docentes, porque también ampara a ustedes los docentes frente a esto de de tener la información, de cómo manejarse dentro del aula, qué es lo que se debe reclamar, mismo con las obras sociales, que siempre hay un pero,
Entonces, es muy importante que sepan que esta ley existe, es muy importante que los docentes la conozcan, que la lean, la pueden googlear, la encuentran y la pueden leer y la tienen como una herramienta más también para el momento en que tenga que hablar con los padres. Por eso es importante la información. Sí. Qué importante eso que decís, ¿eh? Porque son datos que estás dando que realmente son de ayuda para muchos. Y bueno, y para, ya te digo, para los docentes que te escuchan, que bueno, viste, la mayoría si no están haciendo alguna capacitación específica sobre este tema, lo desconocen. Eh, yo te pregunto, digamos, como poniéndome, digamos, en mi rol, como si estuviese trabajando en el aula, ¿no? En un grupo donde encuentro un niño que tiene dislexia. ¿Qué me decís que lo grueso, digamos, ¿no? Bueno, Porque primero, eso ya sería una maldad. Pero digo, para que él pueda ir progresando, ir encontrando, digamos, la forma de adquirir la lectoescritura, ¿qué tips, qué es lo que yo debería hacer? bueno, primero teniendo la certeza de que tiene dislexia, lo que hay que hacer es no, como docente, no cambiar los contenidos del aula, los contenidos que se van a ir desarrollando durante el año, sino lo que hay que cambiar es la forma de dar esos contenidos a ese niño, a esa niña que está con una dificultad como es la dislexia. Es decir, buscarle Claro, la manera de que pueda adquirir esos conocimientos desde otro lugar. Por ejemplo, lo que antes vos decías, permitir la oralidad, permitir que realice un trabajo práctico que cualquiera dentro del aula lo puede realizar con una, no sé, vamos a poner un ejemplo, vos decís, bueno, tal día tienen que entregar un trabajo práctico de tal cosa, de los aborígenes, vamos a poner. Bueno, listo, estos son los puntos, bueno, con él, con ella, ¿qué podemos hacer? Y bueno, le podemos pedir que ese trabajo lo haga, pero de forma oral, que lo pueda representarlo de otra manera, no desde el lugar de la escritura. Y como decías vos, con lo que te pasó con un alumno, vas a ver que los contenidos los va a tener adquiridos, va a tener los conocimientos claro, que vos estás pidiendo que alcance el grupo de alumnos. Lo va a poder sí, transmitir, pero desde la oralidad. O sea, no hay que exigirle claro, esto de la escritura, de que pueda escribir. También lo que se puede hacer es, en vez de pedirle que copie del pizarrón, es facilitarle fotocopias. Para no, claro, o sea, digamos, para que no tenga que estar pasando por ese momento de el sí, copiar y el que diga, bueno, ya termino y bueno, ¿no? Sabemos muy bien los apuros que hay dentro del aula, ¿no? Y que decir, bueno, ah, termino y ya termino, borro, sigo copiando. Y eso a ellos les genera mucha ansiedad, les genera fatiga, les sí, genera mucho cansancio, porque no logran hacerlo claro, de la manera que uno puede ver en otro niño, otra niña. Entonces, lo frustra. Entonces, lo mejor es poder permitirle eso. Hay otra forma que también es muy buena y que sería poder permitir el uso de la tecnología dentro del aula, como ser una tablet, como ser no sé, una notebook o el celular, que pueda desde esa herramienta utilizarla para el tema de la escritura. Viste que ahora los dispositivos, bueno, este año aprendimos un montón, ¿no? Todos, y todos aprendimos mucho de tecnología con el tema de la pandemia.
Y bueno, hay formas de que vos podés hablar y directamente te lo escribe. Y para ellos eso es Claro, lo mejor, ¿no? sí, sí, Entonces, y aplicar sí. esta tecnología es bueno Claro, también. el tema también es siempre ir conversando todo esto con la escuela, ¿no? Que a veces Claro, las gestiones no te perfecto. ayudan en estas nuevas didácticas, digamos, herramientas didácticas, porque piensan que, bueno, que si uno lo aplica con uno, el resto va a querer o no van a entender si uno les explica. Y en realidad es algo que uno no puede dejar pasar, porque No, estás brindándole una herramienta a un alumno para que se desarrolle como el resto del grupo. No es exactamente, un favoritismo. exactamente. Entonces, eso a veces cuesta también, ¿no? Sí. Que lo vean. Pero bueno, yo creo que tenemos que apostar a que también las gestiones escolares sean cada vez Mm. más inclusivas, ¿no? Que Exactamente. cada vez tiendan a tener una mirada global, integral de los alumnos, no que son todos, digamos, lo mismo, sino que justamente cada niño y cada alumno es un mundo aparte, más allá de que tienen cada uno su tiempo. Hay chicos que tienen una dificultad en específico y que necesita una ayuda, una herramienta distinta, una disposición del edificio escolar diferente, Tal cual. eh, que bueno, ya que estamos en el Día de Internacional de la Discapacidad. Discapacidad, Mm. es lamentable ver, que yo lo he visto, desde una escuela común cuando se le niega la matrícula a un niño que tiene una dificultad motora para desplazarse, Mm. porque le supone un malestar, un trabajo extra y que no tienen ganas de hacer. Entonces, todo eso tenemos que, los que pensamos diferente, ir haciendo, alzando la voz, Claro. una voz motivadora, de inspiración, para que esas nuevas gestiones escolares sean más inclusivas, piensen en realmente en los alumnos, en sus necesidades, y no que piensen, digamos, en su lugar, digamos, como entre comillas, de poder, de trabajar lo menos posible como para ir cobrando bien hasta que me jubile, porque estas son cosas que no se dicen, pero que uno que pasó durante toda una carrera pública de gestión privada, ve que pasan estas cosas en la realidad. Es muy triste Tal para cual. alguien que piensa, digamos, como yo, Mm. fue chocarme continuamente contra una pared viendo cosas que no podía creer, digamos, ¿no? Que sucedían. Pero me parece importante estos espacios, ahora que están tan en uso las redes sociales, Sí. el poder hablar de estas cosas, no darle, yo no uso, digamos, como para cuando uno se entera de un hecho, lo que sea, juzgar, dar el nombre, decirlo, y no sé, matarlo, no, pero sí dar ejemplos y motivos de cambio, Sí. formas para que las cosas cambien, porque Sí. yo, bueno, en este momento, yo me jubilé el año pasado en la escuela formal, en lo que es el trabajo dentro de una institución, pero ¿cuántos docentes todavía están trabajando en Mm. las instituciones y que están en carrera para un cargo directivo en las escuelas donde ejercen? Y bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Si uno quiere que cambien, porque las generaciones van pasando. Yo quiero que, bueno, que mis nietos vivan en una escuela inclusiva, donde todos tengan su lugar, donde todos se sientan que son iguales, que ninguno es más que otro, por ningún tipo de condición.
y creo que, bueno, que ir hablando cada jueves en estas entrevistas amigas sobre algún trastorno del aprendizaje, eh, poder encontrar siempre gente que está también en la misma sintonía y trabajando en pos de estos ideales, ¿no? A mí la verdad, María de los Ángeles, que me encantó hablar con vos, sos muy clara, muy cálida para hablar, la verdad que yo te agradezco un montón aceptado esta charla amiga, que le hace mucho bien a los docentes, a los padres, a un montón de gente que se ha sumado. eh, y igualmente esta grabación queda guardada en el sitio de Docentes Inclusivos en Bien, Instagram, así que así que seguramente la van escuchar. mirando y escuchando, así que en otra oportunidad podemos reunirnos para poder conversar sobre alguna otra temática, quizás podemos tomar un tema de discapacidad específica, Ujú. intelectual o motora, podríamos conversar también sobre eso en relación a la escuela y la familia. Así que bueno, yo te agradezco un montón y la verdad que lo que me queda es decir, bueno, que vos también tenés tu sitio en Instagram que se Sí, llama como María de los apre- Ángeles. apre- aprendiéndonos se llama mi sitio de Instagram, donde siempre, bueno, subo información que tiene que ver con todas con patologías, con dificultades, con problemas de aprendizaje, para informar, para que estemos también en contacto con los docentes, con las profesionales de todas las áreas, porque es muy importante que estemos informados, por más mínimo que sea la información que se reciba, es muy importante que la podamos tener y bueno, y me quiero sumar a esto que vos decías antes, coincido totalmente en lo que dijiste. La verdad que tenemos que, esto que hablábamos, que justamente hoy es el Día Internacional de la Discapacidad, y tenemos que Sí, repensar mucho y reconstruir mucho sobre esta palabra, y sobre estas definiciones que tiene, y poder trabajar muchísimo, nosotros como desde nuestro lugar como profesionales, y también los padres y las madres que tienen niños y niñas que tienen alguna patología y que por ahí a veces no saben para dónde disparar. Y bueno, nosotros tenemos que estar ahí acompañando, ayudando, brindando todo lo mejor, para que sí, puedan acompañar a ese niño, porque en definitiva lo que no nos tenemos que olvidar ninguno de nosotros es que el privilegiado acá y privilegiadas son los niños y las niñas, y que los derechos de ellos son claro. los que tenemos que hacer que se cumplan, nada más que eso. Se- Sí, 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 por supuesto. A ver, acá me parece que alguien quería hacer una pregunta. Bueno, A ver, si alguien quería preguntar, tiene que preguntar ahora ahora o porque calle para si siempre. no, nos vamos. A ver, dice, en el caso de un alumno particular con dislexia, ¿es aconsejable darle a los padres algún consejo, alguna forma sobre cómo acompañarlo en sus tareas? Maribel Espíndola pregunta. Bueno, y sí, es lo que, bueno, hablamos de esto en un momento, es muy importante, sí, claro, darles, no es darles un consejo, es darles herramientas, es darles las herramientas Claro, para que ellos también desde casa puedan trabajar, acompañar, estimular a este niño, esta niña que está
con esta dificultad. Es muy importante. Todos, digamos, desde los profesionales como fonoaudiólogas, psicopedagogas que están frente al tratamiento o como los docentes, debemos brindarle a los padres herramientas porque se debe trabajar en todas las áreas esto. No es solamente, bueno, va al tratamiento y trabaja solo en la sesión con la psicopedagoga o la fonoaudióloga, no. En la escuela también se trabaja, en casa también se trabaja, porque si no lo hacemos en conjunto, el tratamiento queda nada, digamos, no sirve. Tiene que ser, tenemos que estar todos encaminados hacia el mismo objetivo, digamos. Claro. Gracias, María de los Ángeles. Acá, bueno, saludamos a todos los que hoy se sumaron. Gracias por Mercedes haber sumado. M. Salazar, Eugenio, Noé Ciupac, hablemos de ESI, es Guadalupe, habló la otra vez conmigo, Bárbara también, Jare de Historias, Zaira, bueno, la verdad que Silvina Bosch, Valen Burgos, Jul Geltrudis, Mujer de Reino, bueno, todas las que se han sumado, que muchas sé gracias. que siguen, pero bueno, gracias a todas, psicopedagogía, inclusión en la escuela, a todos les agradezco muchísimo, Andrea Trujillo, Delfina Taroni, Mesa Psico, Milu Marvacio, Trastornos del Lenguaje, Santi López, bueno, a todos, Maxi Traverso, muchas gracias. A todos los que han estado, Victoria, a todos, y bueno, los que todavía no nombré, pero les quiero agradecer que estén en este espacio de encuentro, que les haya gustado la propuesta. Me encantó que estés conmigo hoy, María de los Ángeles, y ya sabés que te invito cuando quieras en este espacio que los jueves, que es de entrevistas amigas. Y siempre la idea es hablar sobre un tema determinado para poder dar herramientas a los docentes, a los padres, a los que nos escuchan, para dejar en claro algún tema que uno tenga por ahí entre manos sin alguna definición. Así que estoy muy agradecida. Pueden seguirnos en Docentes Inclusivos y en Aprendiendo. Así que, bueno, los saludos. Muchas gracias. Los saludos muchas gracias, a todos. Claudia. Los Ángeles, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos, María de los Ángeles. Chao. Gracias. Chao. Chao.